Listo, hermosos. Entonces, vamos el día de hoy a hablar del tono romántico, oficial y humorístico. Este mes hemos estado hablando de los tonos, ¿no? De la importancia que se tiene en el momento de transmitir la información y demás. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros podamos no solo reconocerlos, sino hacer buen uso de cada uno de ellos. Entonces les voy a pedir que por favor alguno de ustedes me ayude leyendo la primera, la introducción. Dale, Tatis, gracias. Bienvenido, mi estimado estudiante, mi estimado investigador del conocimiento. En este módulo de estudio exploraremos el tono romántico oficial y humorístico. Hoy nos adentramos en tres de los más fa- fascinantes tonos: el tono romántico, el tono oficial y el tono humorístico. Cada uno de ellos posee una capacidad especial para evocar emociones, transmitir mensajes y conectar con los lectores. Muchísimas gracias, Tatis. Entonces, bueno, normalmente durante este mes hemos estado hablando que dependiendo del tono, pues así mismo se va a expresar el mensaje, ¿cierto? Y decíamos que hay diferentes tipos de tonos. Por ende, hoy vamos a hablar del tono romántico. Cuando hablamos del romance, básicamente estamos hablando de esa capacidad para expresar emociones, ¿no? Y cuando hablamos de romance, pues estamos hablando de esas emociones que son buenas, como el amor, la amistad, la empatía y demás. Entonces, dependiendo de la tonalidad que yo le voy a poder transmitir, sin necesidad de que las palabras digan mucho, sino solamente con la expresión, ¿no? Cuando hablamos de un tono oficial, estamos hablando de algo que es un poco más especializado, ¿sí? Que es más riguroso, que básicamente lo vamos a utilizar ya sea en un entorno formal, es decir, como una empresa, una exposición del colegio y demás, o con las personas que no son tan conocidas. También normalmente somos más formales con las personas que acabamos de conocer, ¿no? Y por último tenemos el tono humorístico, que básicamente, ¿qué evoca? Pues humor, ¿vale? No sé si hasta ahí alguno tiene algún comentario. Entonces vamos a avanzar. Objetivos de la clase. Entonces tenemos el objetivo número uno, que dice comprender la diversidad de tonos literarios. El número dos, analizar la aplicación y el impacto de cada tono. Y el tres, crear textos utilizando múltiples tonos. Entonces, que sea el Señor ayudándonos a identificar el tema, que lo podamos relacionar con nuestro entorno y que pues no sea algo que simplemente algún día vimos, sino que genere un aprendizaje en nosotros. Bueno, hermosos. Como siempre, hacerles la invitación, por favor, ingresen, lean, revisen, todo lo que está aquí es importante. Entonces, para que ustedes, por favor, no se queden solo con lo que yo digo, sino que indaguen un poquito más. Vamos con la idea fundacional. Samuel, ¿me ayudas leyéndola, por favor? Si estás ahí. Samuel Lastra. ¿Sí está? ¿No está? Que no está. Delio, ¿me ayudas leyendo, por favor, la idea fundacional? Sí, señalo. Hola, profe, qué pena tardarme. Ah, ok, mi corazón, dale, gracias. Perdón, profe, no encontraba el audio. La idea fundacional. Las expresiones sarcásticas e irónicas son herramientas lingüísticas que transmiten significados ocultos o contrarios a los literales. Suelen emplearse con la intención de burlas o críticas de manera mordaz, con frecuencia causando humor o expensas a alguien más. En contraste, la ironía puede ser más sutil y puede no tener la intención de herir, sino de desatar una incongruencia o una situación absurda. Muchísimas gracias, Amo. Bueno, mis amores, acabo de darme cuenta que tenemos acá nuestra idea fundacional de el tema pasado, ¿no? Entonces, el tema pasado hablábamos del sarcasmo, la ironía y hablábamos también de la sátira, ¿no? Y básicamente, pues veíamos las diferencias de cada uno de estos, que espero que las tengan así súper claras.
Pero en base a que les ofrezco una disculpa, un error, vamos a avanzar, ¿listo? Vamos a omitir esta partecita. Hay que nos sirva como recorderis de lo que vimos hace una semana, de más o menos cuáles son esos otros tipos de tonos que hemos venido mirando y demás, ¿listo? Vamos a seguir. Entonces vamos con el romanticismo. ¿Listo, chiquitos? Normalmente cuando hablamos también de los tonos, también debemos tener en cuenta que hubieron épocas en la historia, ya lo habíamos visto un poquito en la historia de la literatura, donde dependiendo como de la moda o de la cultura o del auge que hubiera en general, pues tomaba más fuerza algún género literario que otro. Eso también pasaba con el tono, ¿no? Obviamente, si está en auge el romanticismo, pues ¿cuál va a ser el tono más utilizado? Pues el romántico, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando estaba en auge todo el tema de la sátira, la ironía y demás, pues ¿cuál era el tono que lo acompañaba? Pues en este caso el humorístico, ¿sí? Cuando ya se hablaba un poco más del tema de la historia, de los héroes, de los acontecimientos, pues se manejaba más un tono que, pues un tono oficial, ¿sí? Porque era un poquito más serio. Entonces, también dependiendo de cuál era el género o cuál era la moda, y de hecho en este momento sucede lo mismo, dependiendo de cuál es el entorno que nos rodea, pues de esa misma manera se va a manejar el tono. Por ejemplo, hoy en día el tema no solo del tono, sino en general, lo informal ha tomado un poco más fuerza, ¿sí? Antes, por ejemplo, ver a las personas en la oficina con tenis, eso no se veía. Normalmente las personas iban a la oficina con zapatos, con botas, con tacones en el caso de las mujeres, ¿no? Pero hoy en día ya es muy común ver una persona con traje y tenis, porque la informalidad ahorita en este momento como que está en auge. Y eso también incluye no solo cómo nos vemos, cómo actuamos, sino también el tono que estamos transmitiendo. Y eso puede ir cambiando según las modas, según la cultura y demás, eso puede ir dando giros. En un momento podemos estar en lo formal y luego pasar a lo informal y luego pasar a lo humorístico y como que todo el tiempo estamos en ese ciclo, ¿vale? Ahora sí vamos con el romanticismo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo de forma voluntaria el romanticismo? Dale, Meli. Muchas gracias, hermoso. El romanticismo fue un momento literario del siglo... ¿Cómo era que se dice ese ciclo, profe? 19. Siglo XIX, que se caracterizó por la exaltación de los sentimientos, la imaginación y la libertad creativa. Los autores románticos adoptan un tono apasionado y subjetivo en sus obras, expresando emociones como el amor, la melancolía y el desencanto existencial. Muchísimas gracias. Normalmente cuando nosotros hablamos del romanticismo, pensamos en lo bonito del romanticismo, pero debemos tener en cuenta que cuando hablamos de romanticismo y tono romántico en general, no solo estamos hablando de esas emociones buenas, listo, de todo amor y demás, también estamos hablando de esas emociones que causan soledad, que son melancólicas, que el despecho, que la traición, todo eso también abarca todo el tema del romanticismo. ¿Listo, hermosos? Vamos a ver este videito rápidamente y avanzamos. Espérenme, apago la camarita porque así funciona mejor. Te amo y más de lo que puedes imaginar. Te amo además, como nunca nadie jamás lo hará. En esta canción va mi corazón. Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Te miro y más. Y más te quiero mirar, te amo y sabrás los sentimientos y no hay nada más. Y sueño llegar a tu alma a tocar
más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar. Si no estás aquí, algo falta, yo por ti pelearé hasta el final. Te amo y más. Te amo y sabrás que nadie como yo te amará. En esta canción yo veo quién soy. Amor más que amor es el mío y lo siento. Amor más que amor es el tuyo y presiento. Amor más que amor es el nuestro. Si tú me lo das. Bueno, básicamente lo que les hablaba, ¿no? Cuando estamos modo romanticismo, entonces eso se evidencia alrededor en la atmósfera, ¿no? Y vemos que hasta los cerditos sentían el romanticismo. Pero hablamos de que no es solo los sentimientos buenos, sino también esos sentimientos que son como melancólicos. Dice, el tono romántico se caracteriza por, entonces voy a pedirles que por favor me ayuden leyendo, alguno que me ayude leyendo el primerito, por favor. Gracias, mi Gaby. Bueno, subjetividad intensa. Los autores románticos enfatizan las experiencias personales y emocionales del individuo sobre la objetividad y la lógica. Muchísimas gracias, ya te oyes bien, hermosa, me alegra mucho. Bueno, mis amores, entonces, cuando hay una subjetividad, recordemos que subjetivo hace referencia a nosotros mismos, ¿listo? Subjetivo es en sí misma, es mi percepción, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo siento. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del romanticismo, dice que hay una subjetividad, es decir, una idea del autor o una representación del autor intensa. ¿Listo? Quiere decir que por alguna razón yo no me puedo sentir de pronto identificado porque no es algo general, es el sentir de esa persona, es el corazón de esa persona, es la expresión de esa persona, ¿vale? Y claramente, pues normalmente cuando hablamos del romanticismo, pues estamos hablando de que ellos priman todo el tema del sentimiento y las emociones por encima de lo real, de lo objetivo y de lo lógico, ¿sí? Lo que buscan es sacar todo ese tema emocional que tienen mediante las palabras y mediante la expresión que se está transmitiendo. ¿Listo? Vamos con el segundo. ¿Quién me ayuda, por favor? Sofi, gracias. Ok, idealización de la naturaleza. La naturaleza se presenta como un reflejo de los estados de ánimo y los sentimientos del protagonista, creando un ambiente que evoca emociones profundas. Muchísimas gracias. Entonces, normalmente cuando queremos generar todo este tono romántico y expresión romántica y demás, pues se utiliza muchísimo el tema de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lluvia se asocia con la tristeza y el sol y el cielo azul y despejado con la alegría y bueno, como que eso nos ayuda también a expresar, ¿no? Estoy triste y como un día nublado, bueno, no sé, y como que ayuda a que no solo se transmita el tono, sino que también se pueda transmitir la información del mensaje y de la emoción, ¿no? Claramente describir la tristeza es muy difícil, entonces por eso se utilizan estas alegorías que ayudan a comprender de una mejor manera lo que se quiere expresar, ¿vale? Por ahí vi a Miguel Ángel con la manito levantada. ¿Me ayudas con el siguiente, Miguel Ángel? ¿No? Bueno, ¿alguno voluntario? Ah, ya, sí. Dinos. ¿Quién le va? Juan David, dale hermoso, por favor. Bueno, profe, es el de exaltación del amor. Sí. Bueno. Exaltación del amor. El amor se considera un sentimiento
heroicas y perdón, un sentimiento poderoso y transformador, capaz de inspirar acciones heroicas y trascender de barreras sociales. Muchísimas gracias. Entonces, normalmente cuando nosotros vemos una historia, se hace mucho énfasis y sobre todo cuando estamos hablando de romanticismo y evocamos como todo este tema, pues estamos hablando del amor, va muy de la mano romanticismo y amor, ¿no? Y básicamente lo que nos quiere decir es que cuando se genera como ese protagonismo del amor, pues básicamente toda la historia se basa en que por amor tú todo lo puedes, que con amor todo lo puedes hacer. Entonces, eso es lo que quieren como tal manifestar. ¿Listo? Juanma, ¿me ayudas con el último, por favor? Melancolía y nostalgia. A menudo se refleja una sensación de pérdida o anhelo por tiempos pasados o por una realidad idealizada. Muchas gracias, mi Juanma. Normalmente hay melancolía y nostalgia, ¿no? Cuando hablamos del romanticismo estamos hablando de la idealización, ¿no? Pero pues obviamente normalmente hay o sentimientos de frustración o de anhelo por lo que pudo ser y no fue, o por algunas sensaciones de pérdida, por ejemplo, cuando hay separaciones, traición y bueno, todo este tema en general. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chiquitos? ¿Nada? No, profe. Fragmento de los suspiros son Aire y van al aire, de Gustavo Adolfo Bécquer. Los suspiros son aire y van al aire, la canción, ¿no? Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, ¿cuándo el amor se olvida? ¿Sabes tú a dónde va? Ahí como para que tengan un aire de romanticismo en sus vidas. Ahora vamos a ir al tono oficial. ¿Listo, chiquitos? Entonces, por favor, alguno que me ayude leyendo el tono oficial. Gracias, Lina. Dice, por otro lado, el tono oficial o formal se asocia con el estilo de escritura utilizado en contextos institucionales, legales o académicos. Este tipo de discurso se caracteriza por ser objetivo, impersonal y respetar convenciones lingüísticas establecidas. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, el tono oficial, como lo dijimos, es para hacer uso de él en sitios más formales, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en una reunión, bueno, ustedes todavía no, pero del trabajo, ¿sí? Cuando estamos en una entrevista de trabajo, cuando estamos reunidos, por ejemplo, si pertenecemos a una iglesia con los líderes, o si de pronto hay una persona que es importante dentro de la sociedad y tú la estás escuchando, te vas a dirigir a él, pues tu tono va a ser diferente a que si es con los amigos, que si es en la casa, con la familia y demás, ¿sí? Entonces dice que se utiliza en contextos institucionales, legales o académicos, pero yo podría decir que lo utilizamos siempre que hay una persona que de pronto no es tan conocida o una persona a la que queremos impresionar. Eso también pasa, ¿no? Entonces, como que usamos nuestras palabras más acomodadas y de una forma más oficial, más formal. ¿Listo, chiquitos? Dice, el tono oficial se utiliza en una amplia variedad de situaciones como tenemos comunicación escrita. De hecho, todos se utilizan en comunicación escrita, en comunicación oral y en la interacción de personas. Lo que pasa es que dependiendo de cuál sea el entorno, pues de esa misma manera se va a manejar un tono diferente, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de este tono oficial o formal, pues básicamente estamos diciendo que siempre que se está haciendo un informe, una carta, se está respondiendo un correo electrónico, se está escribiendo algo institucional o académico o se están haciendo documentos legales, siempre van a ir escritos con un tono formal. Tú no vas a pasar, por ejemplo, un derecho de petición diciendo, hola, amigos de la empresa tal, no, ¿sí? Tú no, buen día, me dirijo a usted, sí, ya se empieza como a hacer ese uso de esas palabras que no usamos en la cotidianidad normalmente.
Si tú vas a hacer un informe, por ejemplo, para tu empresa, pues seguramente ese lenguaje que vas a utilizar para transmitir ese informe, pues va a ser un lenguaje oficial, ¿sí? No va a ser tan coloquial o tan informal. Entonces, sí o sí, en estos campos siempre utilizamos este tono, ¿vale? Luego tenemos comunicación oral en presentaciones, discursos, conferencias, entrevistas de trabajo, audiencias judiciales, etcétera. Claramente, si tú estás ante un juez, pues tú vas a buscar dentro de tu léxico la mejor forma de dirigirte a esa persona, ¿no? Si estás en una entrevista de trabajo, de igual manera, siempre vas a buscar la mejor forma de expresarte para poder generar, pues, como tal, ese tono de respeto y también poderte mostrar como una persona en la cual se puede confiar, ¿no? Que es una persona medida. Entonces, siempre, siempre en estas situaciones vamos a utilizar un tono oficial. Y por último, tenemos interacciones con personas de mayor jerarquía. Entonces, sí, cuando hablamos con personas, lo que yo les decía, que podemos catalogar como importantes, normalmente vamos a utilizar este tono. Entonces, acá nos colocan algunos ejemplos: superiores, clientes, autoridades, es decir, personas que están por encima de nosotros, a veces hasta con nuestros mismos padres, ¿no? Porque hay algunos que tenemos como confianza con los papás y eso, pero hay otros que cuando se dirigen a su papá es con mucho respeto. Por ejemplo, en Japón, todo el tema de las personas mayores son muy respetadas, es impresionante. Deberíamos tener un poquito más de eso acá. Entonces, cómo les hablan a ellos, cómo se inclinan, cómo actúan delante de las personas mayores, realmente está muy marcado y son muy formales, por ende, demostrar respeto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquitos, algún comentario, algo que quieran decir? No. Avancemos. Gracias. Acá tenemos un ejemplo de tono oficial. Entonces dice comunicación escrita. Estimado señor López, le escribo para informarle sobre el estado del proyecto X. El proyecto se encuentra en un 80% de su desarrollo y esperamos completarlo para la próxima semana. Normalmente si fuera un amigo, uno le diría, hola, ¿qué más? No, imagínate que el proyecto está un poquito demorado, pero no te preocupes que la próxima semana QAP, ¿sí? Ya es algo más sencillo, pero al ser algo formal, pues el lenguaje se transmite de la misma manera, ¿no? Dice, buenos días, distinguidos miembros del jurado, me presento ante ustedes hoy para defender mi tesis doctoral sobre el tema de la inteligencia artificial. Normalmente cuando ya ustedes vayan a la universidad y demás, cuando estamos en todo el proceso de la presentación de la tesis o en general todo el tiempo dentro de la universidad te ponen a ti a hacer mucho el tema de exposición, de hablar en público y demás, ¿sí? Pero cuando tú presentas la tesis hay un jurado, ¿sí? Entonces tú debes obviamente prepararte, por ejemplo, el día de la presentación de la tesis tú no ibas en tenis, ¿sí? Tú no ibas en jean. Ese día obviamente uno tenía que esforzarse por llevar la mejor ropa, por peinarse, ¿sí? Estudiaba uno y básicamente lo que uno hace es ir y presentarle a las personas que están ahí la idea, ¿no? La tesis. Entonces hace uno la presentación, se organiza bien con sus compañeros porque todos tienen que participar. No puede ser que yo sola sea la que presente todo. Ay, no, que es que como yo sé y eso, entonces yo la voy a presentar. No, todos deben tener una participación porque todo eso es evaluado, ¿sí? Desde cómo te vistes, cómo hablas, cuál es tu organización, cuál es tu presentación, si participan o no participan, todo eso. Pero el punto más fuerte es cuando te hacen preguntas. Entonces ellos empiezan a hacer preguntas y tú pues las debes responder, ¿no? Claramente ese día sí o sí se utiliza un tono formal y en general todo está formal porque pues tú quieres que te salga todo bien, ¿no? Y cómo les hablas pues a esas personas de forma formal. Todo el tiempo estás ahí. Y por más de que a veces no estés de acuerdo, porque a veces suele pasar que como que dicen algo que tú dices, no, eso no. De todas maneras, siempre la compostura y el tono formal para poder transmitir las respuestas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquitos? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Listo. Nos vamos ahora con nuestro tono humorístico.
De este ya habíamos hablado un poquito, pero pues vamos a indagar un poco más. Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo. Juan Manuel, muchas gracias, hermoso. Finalmente, el tono humorístico en la literatura busca provocar risa o diversión en el lector a través del uso de recursos como la ironía, la sátira y el absurdo. Los autores con un estilo humorístico suelen ridiculizar o exagerar aspectos de la realidad para generar un efecto cósmico. Muchas gracias, mi corazón. Entonces, normalmente, esto es un don, ¿no? No todos tenemos como esa habilidad, pero las personas que lo hacen, que tienen ese tono humorístico, lo que buscan es utilizar el sarcasmo, la ironía, la sátira, ¿cierto? La exageración, de pronto utilizar cosas absurdas, ¿sí? Traer cosas de la cotidianidad, pero como si se ampliarlas un poco más con el fin de poder generar como este tono humorístico. Pero claramente no se puede utilizar en todo tiempo, ¿no? Porque si tú lo utilizas en un tiempo que no está establecido para ello, seguramente vas a pasar por grosero o vas a pasar por una persona que falta de educación, que no sabe comportarse y demás. Entonces debemos ser como muy cuidadosos con eso. También nos dice que existen diferentes técnicas que se pueden emplear para crear un tono humorístico en un texto o en un discurso. Entonces vamos a ver los más comunes. En este caso tenemos la ironía. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la ironía? Ya lo habíamos visto, es más como recortes. Natis, dale, gracias. La ironía consiste en expresar lo contrario de lo que realmente se quiere decir. Al utilizar la ironía se genera un efecto humorístico al contraste de la palabra, al contrastar las palabras con el significado real. Por ejemplo, si alguien dice qué maravilloso día para quedarse en casa y hacer tareas, está utilizando la ironía para expresar que en realidad el día no es tan maravilloso. Listo, muchísimas gracias, mi Tatis. Entonces, básicamente, pues la ironía es ese efecto, esa habilidad de utilizar lo contrario, ¿no? Vamos a ver este videito para que por favor me presten atención. Los músicos de otras iglesias. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Los músicos de mi iglesia. Todo va a estar bien. Everything will be alright. Me encanta la risa de ese muchacho, ¿no? Normalmente, mis chiquitos, cuando hablamos del tema humorístico y demás, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Que las personas puedan ser contagiadas de eso que queremos transmitir, ¿sí? Y a veces ni siquiera se necesitan muchas herramientas, es solo así una risa o la capacidad de decir lo mismo que dicen otras personas, pero con un tono diferente que hace que como que todo sea más dinámico, ¿no? Dicen que normalmente cuando tú tienes la capacidad de hacer reír a otra persona, sobre todo en momentos tensos, pues no solo generas empatía con esa persona, sino que permite que te vea de una forma diferente. Entonces, cuando hablamos de todo el tema del tono humorístico y de la capacidad de comunicarnos de una forma armoniosa y demás, pues estamos también hablando de que nuestras relaciones pueden mejorar por esa capacidad, por la capacidad que tenemos de transmitir en un tono alegre, humorístico, positivo y demás. También, básicamente, cuando hablamos de la risa, sí debemos ser muy enfáticos en decir que cuando nosotros nos reímos, no solo estamos estimulando nuestro cerebro, sino que estamos aumentando la capacidad de relacionarnos, la capacidad de la confianza que estamos manejando y la capacidad de mejorar la comunicación.
Normalmente es más fácil comunicarte con una persona que está sonriendo, que tiene una cara amigable, que con una persona que en ningún momento todo el tiempo está formal, todo el tiempo está rígida, todo el tiempo está seria. Entonces, por todas estas cosas es mejor. Eso claramente nos debe llevar a tener la capacidad también, si de pronto usted dice, venga, yo soy muy serio, a mí no se me da, a mí me da pena, pues también como pidámosle al Señor, obviamente sobre la medida, ¿no? Porque hay personas que uno dice, ay, Dios mío, mejor no diga nada, pero sobre la medida que el Señor pues nos ayude también a poder generar ese tono humorístico para que pues todos estos beneficios de los que les hablé pues podamos ser nosotros, valga la redundancia, beneficiados. Bueno, ¿quién me ayuda por favor con el juego de palabras? No todos. Gracias, mi Sofi Bella. Ok, los juegos de palabras son una forma de utilizar el doble sentido o la ambigüedad de las palabras para generar humor. Se basan en aprovechar las similitudes entre palabras que suenan igual o tienen significados similares pero con matices diferentes. Por ejemplo, el clásico chiste: ¿cuál es el apóstol de la Biblia más rápido? Es Juan, porque tiene primera, segunda y tercera, y fue el primero en llegar a la tumba de Jesús. Muchísimas gracias, mi Sofi. Entonces, decimos que dentro del tono, de los tonos humorísticos, vamos a encontrar algunas categorías y el primero es el juego de palabras, ¿no? Que dice que básicamente utiliza la ambigüedad o el doble sentido con el fin de transmitir un mensaje. Pero ojo, hoy en día nuestra sociedad está muy demarcada con el tema del doble sentido, ¿no? Porque ya se utiliza de una forma inadecuada y hay cosas que definitivamente no nos deben hacer reír a nosotros, chicos. El doble sentido es una forma también, he visto yo, como de maquillar las cosas que están mal y transmitir información o mensajes que no son correctos. Entonces tenemos un doble sentido y un manejo de ambigüedad que es el correcto, donde utilizamos comparaciones, donde utilizamos similitudes, donde hacemos todo ese juego de palabras con el fin de transmitir un mensaje y pues generar humor, ¿no? Pero ya cuando ese doble sentido toma una connotación claramente que no está bien, por ejemplo, el burlarse de las mujeres, el burlarse de los hombres, el tema de la sexualización y demás, la grosería también, muchas veces es la grosería, la altanería, perdón, la altanería, básicamente ahí es donde ya no es chistoso, ¿sí? No nos debemos reír de todo. Hay momentos donde sí debemos hacer un alto y decir, como que ese chiste no está tan gracioso, ¿no? Como que, ojo con eso, porque, ¿sí? Entonces, tener como cuidado con esas cositas, ¿vale? Vamos ahora con la exageración, pero la vamos a dejar a la vuelta porque ya nos queda 1 minuto y medio, entonces como para que no nos quede entrecortado. Hasta ahí, mis amores, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer de pronto a la clase o nada? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Listo, mis preciosos. Entonces, por favor, 9:50, nuevamente conectados. ¿Listo? Ya nos vemos, mis amores. Muchas gracias. Ya nos vemos.